Ok, entonces ahora pasamos pues a la densidad y peso específico, ¿sí? En este caso, la densidad de una sustancia la vamos a representar por la letra griega ρ, ¿sí? Que es, esta es como si fuera una P, pero como si fuera como un tipo cursiva, ¿sí? Entonces, es una propiedad característica o intensiva de la materia, ¿sí? Y representa la masa que se contiene en una unidad de volumen, ¿sí? Y su valor se determina dividiendo la masa de una sustancia entre el volumen que ocupa. Entonces, vamos a tener que densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí? ¿Sí? Las letras que utilizamos es la letra griega ρ igual a m, ¿sí? Minúscula, entre v mayúscula, ¿sí? Que sería de volumen. Las unidades de la masa son kilogramos, las unidades del volumen es metros cúbicos, ¿sí? Todo esto del sistema internacional, claro. Y también tenemos algo parecido que es el peso específico, ¿sí? Entonces, en este caso, el peso específico de una sustancia es una propiedad también característica y su valor se determina dividiendo la magnitud de su peso entre el volumen que ocupa, ¿sí? Entonces, aquí peso específico es igual a peso entre volumen, ¿sí? En este caso, el peso específico, las unidades que tiene es newton entre metros cúbicos, ¿sí? Ya saben, el peso es newton y el volumen pues sigue siendo en metros cúbicos. Y podemos encontrar una relación entre la densidad y el peso específico, ¿sí? Como ya saben, el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Ya saben, el peso depende de la gravedad, ¿sí? Si estamos en un lugar donde la gravedad es menor, ¿sí? Cada vez menor, pues el peso es menor. Si estamos en un lugar donde la gravedad es mucho mayor, pues entonces el peso va a ser mayor, ¿sí? La masa no cambia, la masa siempre va a ser la misma. Ahora, si tenemos pues que el peso específico es igual a peso entre volumen, si nosotros sustituimos aquí lo que es 1, ¿sí? Que es el peso, ¿sí? Lo que equivale al peso, en lugar de poner peso, vamos a poner masa por gravedad, ¿sí? Entonces, peso específico es igual a masa por gravedad entre volumen. Nosotros vimos aquí en la parte de densidad, ¿sí? Que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces aquí masa entre volumen va a ser igual a densidad. Entonces en lugar de poner masa entre volumen voy a poner densidad. De tal manera que va a ser densidad por gravedad. Entonces el peso específico es igual a densidad por gravedad. De esa manera, pues estaríamos relacionando el peso específico con la densidad. Si nosotros queremos calcular la densidad, pues entonces la gravedad que está multiplicando la densidad estaría dividiendo al peso específico, ¿sí? De tal manera, pues que tengo que densidad es igual a peso específico entre gravedad. Entonces, para determinar la densidad de los líquidos, se hace utilizando densímetros, ¿sí? Esos dispositivos de densímetro se sumergen en el líquido, ¿sí? Y de tal manera que se va a determinar la densidad, ¿sí? Esas tienen un nivel, algo que marca, ¿sí? Y entonces se lee ese dato que se nos da y se obtiene la densidad de ese líquido. Aquí hay algunos ejemplos, y por ejemplo, la densidad del aceite, del alcohol, del agua, ¿sí? Aquí se equivocó, aquí la parte del libro, ¿sí? Aquí es la del agua, ¿sí? Digamos que aquí debido a lo que ya tiene, digamos, previamente determinado ese densímetro, pues bueno, aquí obtienen que sería de 0.915 gramos sobre centímetro cúbico, aquí la del alcohol sería 0.79 gramos sobre centímetro cúbico, y la del
agua sería de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Que si ustedes lo pasan al sistema internacional, pues la del aceite sería 915 kilogramos sobre metro cúbico, el alcohol 790 kilogramos sobre metro cúbico y el agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de esa manera se determinaría la densidad de un líquido, ¿sí?, utilizando un densímetro. Entonces, es importante esta parte porque posteriormente vamos a utilizar ya sea lo que viene siendo la fórmula de densidad o la de peso específico, o la relación entre peso específico igual a densidad por gravedad, ¿sí? Esta que vimos aquí. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte que es presión. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza que se aplica, ¿sí?, y el área sobre el cual actúa esa fuerza. Entonces, en este caso, la presión, la fuerza que actúa sobre una superficie, pues tiene que ser perpendicular, ¿sí? Si nosotros, por así, a ver, déjenme cómo dibujar. Ahí. Si suponemos que aquí tenemos una superficie, ¿sí?, la fuerza que se aplique tiene que ser perpendicular, o sea que la fuerza tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Si nosotros tenemos la superficie y se aplica una fuerza, digamos, no perpendicular, ¿sí?, la fuerza que estaría actuando, ¿sí?, si nosotros descomponemos las fuerzas ya de lo que hemos visto en los semestres pasados, ya saben, si aquí tendría la fuerza, ¿sí?, pues aquí tendría mi fuerza en X, ¿verdad?, y mi fuerza en Y. Entonces, lo que me importaría sería pues la fuerza en Y, ¿sí?, esta que está aquí, esta. La fuerza en Y, que es la que actúa perpendicularmente a la superficie, ¿sí? Ok, entonces, la fórmula de presión es fuerza entre área, ¿sí? Presión sería una P, ¿sí?, mayúscula, fuerza una F mayúscula y área una A mayúscula. Las unidades de fuerza es Newton, ¿sí? Las unidades de área son metros cuadrados, ¿sí?, de tal manera que Newton entre metro cuadrado va a ser igual a Pascal, ¿sí? La presión, pues, las unidades que se utilizan en la presión serían de pascales. Todo esto en el sistema internacional, ¿sí?, porque podemos tener otras unidades, ¿sí?, que pues ya sería alguna combinación o de otro sistema. ¿Sí? Entonces, esa expresión, ¿sí?, matemática nos indica que cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza que se aplica, mayor será la presión para una misma área, ¿sí? O sea que si ustedes, por ejemplo, tienen una fuerza de 10 newton, ¿sí?, y tenemos la misma área, ¿sí?, si ustedes duplican la fuerza, en lugar de 10 newton va a ser 20 newton, la presión también se va a duplicar, ¿sí? Si triplican, cuadruplican, ¿sí?, la fuerza, pues también va a pasar lo mismo con la presión, ¿sí? Ahora, si se aplica una misma fuerza, pero el área aumenta o disminuye, pues entonces también va a variar la presión, ¿sí? En este caso, si el área aumenta, la presión va a disminuir. Y si el área disminuye, la presión va a aumentar, ¿sí? De esto podemos concluir, pues, que la presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza recibida e inversamente proporcional al área sobre la cual actúa la fuerza, ¿sí? Decimos que la presión y la fuerza son directamente proporcionales porque si aumenta una, también la otra aumenta. Si disminuye una, el otro también disminuye.
Y decimos que la presión y el área son inversamente proporcionales porque si aumenta uno, el otro disminuye. Y si disminuye el otro, el que se tenía en un principio, ¿sí?, va a aumentar. ¿Sí? Si disminuye, aumenta. Si aumenta, disminuye. Por ejemplo, un ladrillo ejercerá menor presión sobre el suelo si se coloca por una de sus caras de mayor área, si se pone por una de menor, ¿sí? O sea, si nosotros ponemos de esta manera, ¿sí?, que el que tiene mayor área, ¿sí?, que esté sentado sobre la superficie, pues entonces se ejercerá una menor presión, ¿sí? Y si se pone así como, por así decirlo, como paradito, ¿sí?, va a haber una menor área, ¿sí?, en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces, al haber una menor área, pues va a haber una mayor presión. Es por eso, por así decirlo, que pues hay un poco de, hay algo de lógica cuando se construyen las casas, ¿sí? Es por eso que se ponen de esta manera los ladrillos y no paraditos, ¿sí? Por la presión que se puede ejercer, ¿sí? Entonces, si disminuimos el área, ¿sí?, solo sobre la que actúa esa fuerza, la presión va a aumentar. Otro ejemplo es cuando una mujer usa tacones, ¿sí? Cuando usa tacones, pues en el caso donde está el tacón, se siente o se ejerce, hay una mayor presión, ¿sí?, sobre el suelo. Y es por eso que hay pues puede ser leve, moderado o intenso dolor, sí, que puede provocar que la persona reciba ¿cómo dice?, pues un cierto piquetito, un dolorcito cuando usan tacones, sí, yo no uso, entonces no sé cómo sería esa parte, ¿verdad? Pero en ocasiones cuando he bailado, pues sí me ha tocado que me pisen, entonces si te pisan con la parte de adelante, pues ahí es una mayor área, pues no hay tanto problema, pero si te pisan con el taconcito ese, híjole, pues duele mucho, ¿sí? En este caso, pues sería el peso de la persona que ejercería esa, esa presión, pero al ser una menor área, pues se va a sentir mayor la presión, ¿sí? Entonces, no sé si han experimentado esto, si han visto o han escuchado, si una persona está usando tacones, ¿sí?, y pues ya durante el día pues tiene una cierta presión, si se los quita y hasta descansan, ¿sí? Si se pone unos tenis, pues están un poco más a gusto, ¿sí? Entonces, esto es debido a que con los tacones, al haber una menor área, sí, descansa, digamos, el cuerpo en esa pequeña área, ¿sí? Pues entonces se ejerce una mayor presión, ¿sí? Si usan un tenis, ¿sí?, o un zapato, ¿sí?, de piso, pues entonces todo el peso, ¿sí?, del cuerpo se distribuye en toda esa área del zapato, del tenis. Entonces, pues se ejercería una menor presión. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si ustedes pisan o bueno, un elefante, ¿sí?, van caminando por un terreno, ¿sí?, y digamos, está un poco, no sé, mojado, o como si fuera un tipo lodo, no tanto, ¿sí? Si ustedes van caminando, pues cuando pisan, ¿sí?, se puede marcar la huella, ¿sí? Esto es debido a la fuerza que ejerce el cuerpo, ¿sí?, cuando pisa sobre, en este caso, sobre esa superficie, pues se estaría ejerciendo una presión, ¿sí? Y esto produciría un hundimiento, ¿sí?, en este caso en esa superficie.
Entonces, aquí por ejemplo el elefantito, ¿sí? Aquí dice, dejaría huellas poco visibles si el suelo es duro, ¿sí? Ya que las almohadillas de las patas de esos elefantes, ¿sí?, se distribuye esa magnitud de la fuerza debido a su peso y la presión casi no llega a deformarlo. Pero digamos que si es así como sobre un lodo o algo que esté un poquito así más blando, ¿sí?, pues entonces se marcaría esa huella, ¿sí?, debido al peso y en este caso, a la presión que se ejercería. Entonces ya tenemos pues lo que viene siendo la presión. Si ustedes también, por ejemplo, ahorita, si ustedes presionan con su mano en su abdomen, ¿sí?, pues van a sentir pues digamos, algo de presión, ¿sí? Si ustedes con su mano ejercen cierta fuerza sobre, así, la mano extendida sobre su abdomen, pues ya sienten una cierta presión. Si ahora, en lugar de la mano extendida, empuñan la mano, pues entonces, y con la misma fuerza, a lo mejor se siente un poquito más de presión, ¿sí? Ahora, si en lugar de utilizar el puño de la mano, utilizan un dedo y se presionan con la misma fuerza, ¿sí?, ustedes van a sentir en su abdomen una mayor presión. ¿Esto por qué? Cuando tienen la palma extendida de su mano, pues hay una mayor área, ¿sí? Entonces, pues se siente una cierta presión, ¿sí? Si ustedes ahora empuñan la mano, pues entonces va a disminuir el área, ¿sí? Entonces se va a ejercer una mayor presión. Ahora, si ustedes en lugar del puño utilizan un dedo, ¿sí?, entonces la pequeña área que utilizaríamos del dedo al, al hacer presión, ¿sí?, pues entonces se sentiría una mayor presión, ¿sí?, porque disminuyó el área. Entonces, esos serían algunos ejemplos eh, para que quede un poco más claro lo que viene siendo la presión. Ahora tenemos lo que es la presión hidrostática y la paradoja hidrostática de Stevin, ¿sí? Entonces aquí tenemos que debido al peso de las moléculas, un líquido origina una fuerza sobre el área en el que actúa, ¿sí?, produciendo una presión que es llamada como presión hidrostática, ¿sí? Y esa presión hidrostática será mayor a medida que la profundidad de una columna de líquido sea mayor. Entonces, esa presión va a actuar en todos los puntos del líquido y de las paredes del recipiente que los contiene, ¿sí? Y esa presión hidrostática solo va a ser nula en la superficie libre de líquido, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática en cualquier punto, ¿sí?, se debe calcular multiplicando el peso específico del líquido por la altura que hay desde la superficie libre de líquido hasta el punto considerado. O sea, que la presión hidrostática vamos a poner una P subíndice H, ¿sí? Entonces sería igual a peso específico por altura, ¿sí? O bien, ¿sí?, lo que más se utiliza, por así decirlo, es que la presión hidrostática va a ser densidad por gravedad por altura, ¿sí? Ya vimos que el peso específico es igual a densidad por gravedad, ¿ok? Entonces, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Las unidades que utilizamos en la presión hidrostática siguen siendo de newton sobre metro cuadrado o pascales, ¿sí? Si nosotros hacemos pues para corroborar que sí esté bien la fórmula, sí, ya saben, el peso específico son newton sobre metro cúbico, si lo multiplico por la altura, que serían metros,
sería newton sobre metro cúbico por metro. Eso me daría newton sobre metro cuadrado, ¿sí? La presión hidrostática. Ahora, la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Gravedad es metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y la altura, pues, son metros, ¿sí? Si yo multiplico kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, me va a dar newton, ¿sí? Y metro entre metro cúbico me va a dar, pues, sobre metro cuadrado. Entonces sería newton sobre metro cuadrado, el cual, pues, corroboro que sí son las unidades. Entonces, el valor que utilizaremos de gravedad sería de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y h va a ser la altura de la superficie libre de líquido hasta el punto que nosotros deseemos o que nos esté indicando el problema, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a considerar 3 recipientes con agua, ¿sí? 2 a la misma altura y otro con diferente altura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el recipiente 1, ¿sí? Si se fijan, está aquí la superficie libre de líquido, ¿sí? Hasta mero de arriba es donde vamos a medir, de arriba hacia abajo. Entonces, de la superficie libre de líquido hasta el punto más bajo, mide 0.5 metros. En el recipiente número 2, ¿sí? Es un recipiente, por así decirlo, un poco más angosto, ¿sí? Pero mide lo mismo desde la superficie libre de líquido hasta el punto más bajo, ¿sí? Que es de 0.5 metros. Y el recipiente número 3, pues un poco más anchito, ¿verdad? Pero ahora la altura desde la superficie libre de líquido hasta el punto más bajo es de 0.3 metros. Entonces, en el recipiente 1 y 2, la presión hidrostática en el punto A es la misma en el recipiente 1 y en el 2. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros calculamos la presión hidrostática en el punto A, ¿sí?, de los 3 recipientes, entonces en el recipiente número 1, ¿sí?, voy a utilizar la fórmula esta, la de densidad por gravedad por altura. La densidad del agua sabemos que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Lo multiplico por la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y lo multiplico por la altura, ¿sí?, que sería lo que mide desde la superficie libre de líquido hasta el punto que deseemos. En este caso es el punto A, ¿sí?, que es de 0.5 metros. Si nosotros multiplicamos 1000 por 9.8, nos daría 9800. Por 0.5 serían 4900 newton sobre metro cuadrado. Ahora, para el recipiente 2, aunque esté un poco más angosto, ¿sí?, más estrecho, ¿sí?, pero sigue estando a la misma altura. La densidad del agua es la misma, ¿sí?, y pues el valor de la gravedad es la misma. De tal manera que en el recipiente 2 la presión hidrostática es la misma, de 4900 newton sobre metro cuadrado. Ahora, para el recipiente 3, la presión hidrostática sería la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que sería de 0.3 metros. En este caso, al multiplicar esto, nos daría 2940 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Ok, entonces lo que viene siendo la paradoja hidrostática de Stevin, ¿sí?, sería pues lo que va en contra de la opinión común, ¿sí?, que nos dice lo siguiente, la paradoja hidrostática de Stevin, ¿sí? Dice, la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura, ¿sí?, que hay del punto considerado a la superficie libre de líquido. Si se fijan aquí, en el recipiente 1 y en el recipiente 2, no importa, ¿sí?, qué tan grande o qué tan pequeño sea el recipiente, ¿sí? Lo que nos va a importar nada más es, en este caso, el peso específico, que es la densidad y la gravedad, en este caso del líquido, y a la altura a la cual está, ¿sí? En este caso, este recipiente era más angosto, ¿sí?, pero está
punto que nosotros queremos, a la misma altura de la superficie libre de líquido, ¿sí? Por lo tanto, ahí no tiene nada que ver. No depende de la forma ni de la cantidad de líquido contenido, ¿sí? Y si nos fijamos en el recipiente 3, la presión hidrostática sí cambió y fue menor debido a que la altura, ¿sí?, entre el punto y la superficie libre de líquido, pues era menor. Ahora tenemos lo que viene siendo la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera, ¿sí? Ese aire pues está compuesto pues por oxígeno, nitrógeno y otro tipo de gases, ¿sí? Debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, ¿sí?, la cual es llamada presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica varía con la altura, por lo que el nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal, que equivale a que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio o 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? O pascales, ¿sí? Y nosotros esa notación científica la pasamos a notación normal, sería 101.300 pascales, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica tiene que ver, por así decirlo, pues mucho, ¿sí? Esa presión atmosférica, nosotros, por así decirlo, estamos normal, pero la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros, ¿sí? Si esa presión fuera mayor, pues a nosotros se nos dificultaría movernos, ¿sí? Entonces, los valores de la presión atmosférica, ¿sí?, sería pues a nivel del mar, ¿sí?, sería de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101.300 pascales, ¿sí? Estas tres unidades las podemos utilizar para la presión, ¿sí?, que es atmósfera, milímetros de mercurio o newton sobre metro cuadrado, lo que viene siendo pascales, ¿sí? Entonces, a medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye, ¿sí? Por ejemplo, en la Ciudad de México, el valor de esa presión atmosférica es de 586 milímetros de mercurio, ¿sí?, lo que viene siendo 0.78 por 10 a las 5 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? También podemos expresar la la presión pues en milímetros de mercurio o centímetros de mercurio, ¿sí? Y aquí hay algunas equivalencias, ¿sí? Yo casi siempre utilizo esta, la de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio o que es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ok, miren, ahorita vamos a ver unos ejemplitos, ¿sí?, de esto, ¿sí? Les voy a dejar de tarea que vean unos videillitos, ¿sí? Son así sencillitos como los de hoy, pero pues debido a los tiempos, pues para que tengamos, pues no alcanzaremos, ¿sí? Entonces miren, vamos a ver los problemas resueltos de la página 273, ¿sí? Y vamos a ver del 1 al... Bueno, hasta donde alcancemos ahorita, ¿sí? Entonces miren, aquí nos dice una masa
de 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupa un volumen de 0.000633 metros cúbicos. ¿Sí? Vamos a calcular cuál es su densidad y cuál es su peso específico. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener, aquí tengo, la densidad es lo que quiero calcular, la masa 0.5 kilogramos y el volumen. Ya saben, densidad es igual a masa entre volumen y peso específico es densidad por gravedad. ¿Sí? Otro dato que añado es el del valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La densidad es masa entre volumen. ¿Sí? Sustituyo los valores, ¿sí? Y 0.5 kilogramos entre 0.000633 metros cúbicos me dará 789.88 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Ahora, para el peso específico, ese valor de la densidad que obtuve, ¿sí?, lo tomo y lo multiplico por el valor de la gravedad. De tal manera, pues, que el peso específico sería de 7.740.92 newton sobre metro cúbico. Bien, ahora déjenme preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que viene siendo la presión y la presión hidrostática. Díganme si tienen alguna duda. Antes de que se me olvide, vayan poniendo su nombre y grupo en el chat, por favor. Estos 5 minutos que nos quedan. Entonces, miren, los videos se los voy a compartir ahí en el Google Classroom. Como les voy a subir los videos de la clase de hoy y les voy a, déjenme fijo. Aquí es un video, 2 videos. Parece son 2 o 3 videos los que les voy a compartir para que los puedan ver, ¿sí? Y complemente lo de la clase de hoy, ¿sí? El día de mañana estaremos viendo algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, ok, voy a pasar al problema número 2, ¿sí? Okay. Paso al problema número 2, que dice calcular la masa y la magnitud del peso de 15,000 litros de gasolina, ¿sí? Aquí tengo, la densidad de la gasolina es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces ahí tengo que calcular la masa y la magnitud del peso. En este caso, los datos que tengo es volumen, densidad y gravedad, ¿sí? Ustedes ya saben que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, 15,000 litros, aquí hago la conversión y va a equivaler a 15 metros cúbicos. ¿Sí? Nosotros de la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, despejo para la masa y tengo que la masa es igual a densidad por volumen. ¿Sí? La densidad de la gasolina es de 700 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por el volumen que es 15 metros cúbicos y voy a tener que son 10,500 kilogramos. Una vez que ya tengo la masa, sabemos que el peso,
¿sí? Es igual a masa por gravedad. Entonces, esa masa la multiplico por la gravedad. Entonces, 10.500 kilogramos lo multiplico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y voy a tener que 102.900, ¿sí? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿sí? Entonces, ok, hasta el día de hoy vamos a ver hasta el problema número 2, ¿sí? Y el día de mañana estaríamos viendo un poquito más, ¿ok? Entonces, hasta aquí le dejamos. Díganme si hay alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy. Pues por ahora no. Gracias. Ok, si no hay dudas, pues entonces hasta aquí le dejamos. De igual como les dije, eh, si alguien todavía no se ha anotado ahí en el chat, para que se anote ahí su nombre y grupo para tomar la asistencia, por favor.